Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio, estamos en una emisión más de Metamorfosis, Vida y Muerte. Qué bueno que están acompañándonos en este jueves por la tarde, los que están pues comiendo en este momento, que tengan buen provecho. Los días han estado como pues un poco con frío, pero pues estamos aquí en el calor de la estación de radio en Promo Estéreo para poder compartir un programa más con ustedes. Bueno, recuerden que nos van a encontrar en las redes sociales, nos van a encontrar como Metamorfosis, Vida y Muerte, también como Leti Asensio, en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio y en nuestro canal de YouTube donde también pueden descargar nuestras entrevistas en Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden también que si ustedes quieren volver a escuchar alguno de los programas, algún podcast que quieran recomendarle a alguien, que pueda ser de utilidad para los demás, lo pueden descargar a través de la página de Promo Estéreo, www.promoestereo.com. Ustedes ahí van a buscar la M de Metamorfosis, le dan clic y se van a desplegar los 135 programas que llevamos al aire. Ustedes puedan pues darles pues un buen uso y que podamos impactar con los temas que hemos revisado. Y bueno, fíjense que hoy vamos a hablar de un tema que se ha empezado a incrementar porque seguimos en pandemia, esta pandemia no ha parado, estamos en una, yo creo que ya la doctora nos ayudará prácticamente en una cuarta ola del COVID en nuestro país, estamos a la alza con los contagios, pero también estamos desarrollando algunas cuestiones de índole emocional que vamos a platicar, que justamente tiene que ver con estas situaciones que vivimos del COVID. Vamos a hablar de jafefobia y coronafobia, que están incrementándose justo a raíz pues de esta pandemia, donde tenemos que cuidarnos, tenemos que guardar la sana distancia, tenemos que mantenernos resguardados en nuestras casas lo más posible, y pues eso ha provocado un aislamiento social importante, que como ustedes saben, nosotros humanos somos muy sociales y pues eso ha tenido una repercusión muy, muy importante. Pero para ello tengo una invitada especialista en este tema, que de verdad me da muchísimo gusto tenerla, que haya aceptado estar con nosotros esta tarde y platicar justamente de esta situación. Se las voy a presentar para que ustedes la conozcan y vayamos viendo pues toda esta dinámica con respecto a las alteraciones en ese sentido de la cuestión de ansiedad, en la cuestión fóbica, con respecto a situaciones alrededor del COVID. Ella es la doctora Nancy Estela García Gómez, es médico egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó la maestría en Ciencias Médicas por el Instituto Politécnico Nacional, realizó la especialidad en Psiquiatría y alta especialidad del trastorno obsesivo compulsivo y trastornos del espectro obsesivo en el Instituto Nacional de Psiquiatría y ha estado pues trabajando toda esta parte que hoy nos va a compartir. Antes que otra cosa, doctora Nancy, bienvenida a Metamorfosis. De verdad que le agradecemos muchísimo y creo que es un tema que nos va a servir a muchos, porque muchos lo estamos experimentando y de repente pues no pensamos si esto es normal o anormal o me estoy volviendo loca o estoy cayendo en algo que a lo mejor requiere pues la atención. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Doctora, pues vamos a empezar, si le parece, a hablar un poquito de esta cuestión que ha generado el coronavirus en nuestra salud mental, hablando seguramente de más de trastornos de ansiedad, que son a los que vamos a orientarnos un poquito en su práctica día a día, en todo esto que usted ha estado como atenta y atendiendo pacientes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha generado a raíz tanto del aislamiento como de estas medidas de sana distancia, estas medidas de tratar de mantenernos pues lo más posible en nuestras casas? ¿Qué ha pasado con todo esto? Pues en la consulta sí hemos notado en general y en particular un incremento en los casos de atención psiquiátrica. Hay varios estudios y
y que, bueno, evidentemente lo vemos en la consulta, donde pues sí se ha visto que han incrementado los trastornos de ansiedad, la depresión, el trastorno de estrés postraumático, particularmente yo que me dedico a evaluar TOC, pues también el TOC ha incrementado en las últimas fechas. Entonces, sí lo hemos notado. Pues como tú decías, evidentemente la pandemia trajo muchísimos cambios. De entrada, cuando empezamos, implicó una amenaza real, ¿no? De alguna forma nosotros sentíamos amenazada nuestra salud, ¿no? El miedo, la posibilidad para enfermar, de repente se nos impusieron normas de salud que no conocíamos, la restricción de libertades personales, la sana distancia, el no poder salir, el trabajar desde casa. Ha habido mucha inestabilidad financiera, inestabilidad económica. Tenemos un bombardeo de noticias, ha habido mensajes contradictorios por todos lados. Entonces son todos estos factores que suman a muchísima incertidumbre y que ya evaluando a largo plazo, pues sí hemos notado que ha tenido un impacto sobre la salud mental, además de las propias secuelas del COVID, bueno, toda la cuestión social y psicológica, pues bueno, se han visto afectadas. Doctora, me voy a balconear un poco, pero creo que me puede ayudar como a entender qué pasa. Fíjese que de repente, pues uno sale a la calle y ahora existe, por ejemplo, en algunos de nosotros el temor de acercarnos a la gente, sobre todo los que no traen cubrebocas. Honestamente, yo a veces hasta me cruzo la calle cuando veo que alguien no trae cubrebocas y está tosiendo o algo así, y me genera un poco de estrés esa circunstancia, pero también pues me han comentado algunos otros compañeros, algunos otros amigos que ha sido también difícil el poder estar ya un poco más cerca. De hecho, algunos no permiten que se les acerquen. Escuchaba yo una persona el otro día, hace 2 días creo, que decía, guarda tu distancia, no te me acerques 1,5 metros porque es lo indicado y no quiero estar más cerca de ti. ¿Qué pasa con todas estas cosas bueno, estamos siguiendo medidas que nos recomiendan la Organización Mundial de la Salud, todas aquellas instituciones que están tratando de regir como cuáles son los lineamientos para evitar más contagios? Pero ¿qué nos está pasando? Porque ahorita yo le explicaba, me estresa, ¿no? Me estresa el ver que alguien no trae cubrebocas, que está a menos de 1,5 metros, que a lo mejor estoy entrando a un lugar donde yo quisiera que estuviera ventilado, con a veces mucha aglomeración en algunos lugares. Lo vimos ahora en los periodos vacacionales, las playas súper llenas y la gente sin cubrebocas. Y además eso generaba enojo también en algunas personas. ¿De qué estamos hablando ante estas circunstancias que estamos viviendo realmente? Porque pues yo ya no sé si realmente estoy estresada, me estoy volviendo loca, estoy exagerando a lo mejor las medidas, si las personas también de repente escuchando esos comentarios de mantén tu distancia, no toques a nadie, no toques nada, no te agarres del barandal, y a lo mejor esto, no sé si pueda tener como un impacto importante en nuestra salud mental. Sí, bueno, primero hay que entender que la ansiedad por enfermedad es algo normal. Todas las personas en un determinado momento, ya no hablando de COVID, ante cualquier otra enfermedad, podemos presentar pues una reacción en respuesta al estar enfermos. Voy a poner un ejemplo. Si de repente a mí me sale una bolita, ¿no? Y no me preocupa en nada y dejo que crezca, que crezca, que crezca, que crezca, pues bueno, eso eventualmente me puede tener una consecuencia en la salud de que, no sé, en caso de que fuera algo maligno, pues deje pasar mucho tiempo. Acá en este caso, pues sí debemos de tener cierto grado de preocupación, cierto grado de inquietud para que nos llame la atención y por lo tanto nos empecemos a cuidar.
Entonces, lo mismo pasa con el COVID. Sí debemos de tener en general una reacción de estrés o de ansiedad por enfermedad ante esta situación, eh, que nos va a llevar justamente a seguir las normas impuestas, ¿no? Por ejemplo, el uso de cubrebocas, el procurar la ventilación, la sana distancia y la vacunación. Si es algo que a mí no me preocupa el contagio, pues es muy probable que yo no siga ninguna de estas medidas y al final la situación pues impacta en la salud comunitaria, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Eh, Acá lo que ocurre y lo que ha pasado con el COVID es que ha habido un bombardeo impresionante de información e Ujú. información contradictoria. De hecho, haciendo una revisión sobre el tema, mortalidad por COVID, miedo a COVID, medidas de prevención de COVID, son las búsquedas más, son los temas que más se han buscado en toda la historia de Google, porque las personas están muy atentas a esto y es importante considerar que hay hacer una diferencia entre dos términos, la posibilidad y la probabilidad. Ok. ¿Es posible que yo me contagie de COVID? Sí, sí es posible. ¿Qué tan probable es si yo sigo las medidas adecuadas? A lo mejor no puedo procurar una ventilación por alguna razón, pero tengo cubrebocas, estoy vacunada, trato de mantener sana distancia, entonces es menos probable. Lo que pasa con el COVID es que muchas, y con otras enfermedades, pero hablando específicamente de esta, maximizamos el riesgo que tenemos ante una situación que probablemente no sea tan riesgosa. Ok. Doctora, hay un término que se ha estado manejando recientemente, que ya existía por lo que sé, pero usted nos ayudará, pero que se ha como, digamos, evidenciado un poco más en estos tiempos, que es la afefobia, que tiene que ver con esta sensación de angustia y algunos síntomas que me gustaría que usted nos pudiera ayudar a identificar ante esta cercanía que tenemos ahora con otras personas, ¿no? Esto parecido de lo que yo le platicaba del decir mejor me cruzo la calle para evitar estar cerca de la gente, pero creo que este término, afefobia, nos ayudaría a entender qué es, digamos, lo que alguien puede presentar, cuáles son como estos síntomas para que le pongamos nombre a las cosas, porque de repente lo podemos sentir y no identificar que se trata de una cuestión de índole emocional, mental, que también tiene manejo, que no es algo que ya vayamos a quedar así el resto de nuestra vida y que afortunadamente pues existen especialistas que nos puedan ayudar, pero si nos empieza a ayudar un poquito a entender de qué se trata este trastorno. Sí, pues la afefobia como tal, que ya, o sea, ya era un término que estaba establecido desde antes del COVID, se refiere a un temor intenso. Fobia viene de un vocablo griego que se llama, que significa temor. Se refiere a un temor intenso por el contacto físico. Yo lo percibo como amenazante. Acá en el caso del COVID, pues la amenaza que podemos percibir, pues es justamente la posibilidad de contagio. Okay. Entonces, así se entiende. Sobre la coronafobia, también igual es un temor intenso a la posibilidad de contraer COVID. Y en su práctica diaria, doctora, ¿cuáles son los síntomas que yo puedo identificar para ambas fobias relacionadas ahorita un poco más con el contexto COVID? ¿Qué puedo empezar a sentir o cómo identificar que pueda yo tener alguna de estas dos? Sí, bueno, acá primero me gustaría explicar que al igual que como ocurre en otras ramas de la medicina, un mismo síntoma, llamémosle, puede corresponder a diferentes cuestiones o a diferentes condiciones. Acá se ha usado el término coronafobia, que es un término bastante reciente, apenas se habló de él en el 2020, lo describen dos psicólogos, perdón, de un departamento de psicología de Canadá,
y ellos ponen algunas características que engloba un poco el temor a la evitación al contacto y el miedo a contraer COVID. Y ellos dentro de las características que plantean son las preocupaciones constantes por síntomas físicos, como uno de los datos clave, preocupaciones por constantes asociadas a qué consecuencias podría tener el que yo contraiga COVID. Por ejemplo, qué tal que me despiden del trabajo, qué tal que me dejan de hablar, qué tal que, no sé, el estigma, ¿no? De tener COVID, qué tal que mis vecinos empiezan a alejarse o se enojan conmigo, ¿no? También llega a ocurrir algo que se llaman conductas de búsqueda de seguridad, que esto se refiere, por ejemplo, a evito salir, evito tocar objetos, evito, no sé, recibir alimentos, no sé, de la calle, de todas estas cuestiones, con la finalidad de sentirme más segura y la evitación a situaciones sociales o al espacio público. Y acá yo creo que en mayor o menor medida todos en algún momento hemos tenido alguna de estas características. Acá para que nosotros digamos o identifiquemos que es motivo para buscar atención, tenemos que ver que estas características dificultan mi vida diaria. Si yo por todo esto ya no puedo ir a trabajar, ya no puedo socializar con mi familia, ya no puedo realizar mis actividades con normalidad, ese es un foco rojo muy importante que nos ayudaría a buscar ayuda. Pero como les decía, esto es algo muy nuevo y realmente el término fobia muchas veces se utiliza para describir cosas que no son una fobia o que todavía no conocemos muy bien. Porque, por ejemplo, las preocupaciones por síntomas físicos, no sé, de repente me duele la cabeza y yo pienso, ya es COVID. Eso también es algo que ocurre en la hipocondriasis, por ejemplo. Ujú. ¿Vale? Que eso es algo muy frecuente. Las conductas de búsqueda de seguridad, por ejemplo, evitar tocar las cosas, lavados repetitivos, conductas ritualizadas, eso es algo que vemos en el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, aunque se le pone este nombre, desde mi opinión, creo que todavía falta evaluar si es una entidad nueva como tal, bueno, una fobia específica asociada al coronavirus o más bien, pues son una gama de síntomas que pueden corresponder a diferentes cosas. Doctora, pero qué interesante ahorita esto que nos comparte, porque es cierto, a lo mejor hay otro tipo de trastornos relacionados, a lo mejor ya traíamos por ahí nuestra cajita de Pandora, digo yo, con respecto a nuestra personalidad o al trastorno obsesivo compulsivo que usted es experta, ese TOC del que nos mencionaba al inicio, y probablemente se haya visto un poco más acentuado, ¿no? Eh, para la gente a lo mejor que no ubica algunos de estos trastornos, yo quisiera que también nos ayudara a dar un poco de pauta, pero me imagino, por ejemplo, a alguien que se está lavando ahora las manos de forma muy excesiva. He visto quienes, por ejemplo, le ponen spray a todo, ¿no? A todo lo que tocan, lo que van a comer. Escuchaba también que alguien no quería ni comprar flores porque decía, no, porque ya alguien pudo haber tosido en las flores y entonces yo huelo la flor y me voy a contagiar. Y entonces también le ponía como cualquier eh, tipo pues de producto, ¿no? Que pudiera servir para desinfectar. Quienes a lo mejor, como al inicio, nos pedían un poco de mayor precaución al entrar a casa y quitarnos la ropa, pero ahora se volvió como algo bastante como cotidiano, pero además con un estrés, ¿no? De cambiarse fuera de la casa, de entrar a casa prácticamente descalzo, directamente a veces a bañar, cosas como esta que estamos también como detectando de forma más frecuente. Pero no sé si nos pudiera compartir un poquito en ese sentido, porque probablemente lo vemos como normal, ¿no? Como algo que nos dijeron que hiciéramos, pero, pero creo que es importante ubicar no solamente que ya está impactando en mi vida, sino pues que me genera angustia, porque puede a lo mejor hasta ser
algo que me provoque cierto malestar de tipo emocional y yo no le hago caso. Simplemente digo, es parte normal, me estreso porque tengo que hacer todo este ritual y pues ahora al final incluso me contagié, que esa es también otra parte, y Ujú. o se contagió mi familia aún con todo este ritual, ¿no? Sí, acá sobre lo que mencioné, la hipocondriasis es muy simple y eso existía desde antes del COVID y es la preocupación constante por padecer una enfermedad a partir de que yo malinterpreto una molestia física. Por ejemplo, a mí me duele el estómago y yo digo, ¿qué tal que es cáncer de páncreas? ¿No? A mí me duele la cabeza y yo digo, ¿qué tal que me va a dar un derrame cerebral? ¿No? Se refiere a esto, yo tengo una molestia física, ya de repente yo me voy a la peor posibilidad que existe y algo muy habitual es que estas personas buscan atención médica de forma constante. Entonces es muy probable que ese puede ser un dato. Si ya fuimos con varios médicos ante diferentes síntomas, ya nos dijeron que no tenemos algo identificable desde el punto de vista físico, pues tal vez sería el momento de consultar a un psiquiatra, preferentemente a alguien que sea especialista en el tema, que también lo vemos los especialistas en TOC. Esto sobre la hipocondriasis. Sobre el trastorno obsesivo compulsivo, se refiere a pensamientos repetitivos que yo no me puedo quitar de la cabeza, los traigo ahí dándome vueltas, como cuando uno trae una canción pegada, ¿no? Que la traemos ahí dándonos vueltas, así, pero de un contenido muy desagradable y que me genera mucha ansiedad. Por ejemplo, de repente yo estoy sentada, leyendo y de repente me llega la idea, ¿y qué tal si me enfermo de COVID? No tuve algún síntoma, no pasó nada, pero de repente me llega la idea y ante la propia idea yo me tengo que ir a lavar, por ejemplo. O al salir a la calle, yo estoy pensando, no, me va a dar, me voy a contagiar y voy con mucho temor al salir a la calle y al llegar tengo que hacer todo un ritual para asegurarme que estoy limpio, limpia, ¿no? Esto también es algo que hay que identificar. Y ahí, generalmente las personas con trastorno obsesivo compulsivo se dan cuenta de que lo que están haciendo es excesivo, pero no pueden pararlo. Hay quien no lo identifica así, pero bueno, ahí hay que tomar en consideración. Yo tengo personas que me consultan que llegan porque se están lavando 200 veces al día, ¿no? Que se bañan 6 horas por día, ¿no? Entonces, justo ya cuando vemos que evidentemente si alguien se está bañando 6 horas al día, pues eso le quita muchísimo tiempo del día y no puede hacer otras actividades. En cuanto notemos esto, pues bueno, es algo importante de buscar atención médica. Otra cosa que se ha reportado mucho con el COVID es el trastorno de estrés postraumático. Eso ha sido muy importante. Eh, a los, Cuando una persona padece COVID, a los 6 meses de haberlo padecido, hasta el 60%, un poquito menos, pero cerca del 60%, pueden tener datos de estrés postraumático. Entonces también esa es otra posibilidad ante el temor al contacto. A lo mejor yo no quiero salir porque me da miedo porque me vuelva a dar. Ahí se caracteriza por pesadillas, pensamientos sobre, no sé, cómo estuve enfermo, pensamientos sobre, eh, pues sí, recordar, ¿no? Como constantemente cómo viví yo la enfermedad. A eso se refiere, un poco como ocurría con el sismo en el 17, ¿no? Los que somos de acá de la Ciudad de México, que uno a veces hasta soñaba con el sismo, se acordaba constantemente de todo lo que pasó, un poco parecido a eso, pero asociado a COVID, también es algo muy frecuente que se ha visto, básicamente, trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Doctora, a veces tenemos algunas molestias que no sabemos si eso tiene nombre. A lo mejor, por ejemplo, estoy pensando que alguien no solamente evita estar en un lugar donde considera que hay riesgo, sino que hasta el simple hecho de pensar me provoca taquicardia, me empiezo a sudar, empiezo a estar como muy desesperado, tronándome los dedos, levantándome varias veces del asiento, eh, no sé, con muchas cuestiones ahí que no sabemos finalmente en ocasiones qué lo desencadena,
simplemente me empiezo a sentir angustiado, empiezo a sentirme con esas molestias y ahí me gustaría que nos empezara a ayudar un poquito con estos puntos en particular que pudiéramos recomendarle a la audiencia de Metamorfosis, que como bien dice, no es algo en particular o un nombre específico de un trastorno, sino puede ser algunos trastornos que comparten los síntomas, pero finalmente son cuestiones relacionadas con ansiedad, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían esos síntomas más frecuentes que yo pensaría que pudiéramos empezar a identificar y que la gente tuviera muy clarito en la cabeza para hacer como un listado y decir, este sí me pasa, este también, este no, y entonces poder tener una referencia un poco más clara? Ahí yo creo que podemos dividirlo para que sea más sencillo y, bueno, yo manejo terapia cognitivo-conductual, entonces creo que es más entendible así. Primero hay que identificar nuestro pensamiento. Si yo constantemente estoy preocupada por el COVID, estoy con catastrofismo constante, me voy a contagiar y se va a morir mi familia y va a pasar esto y me voy a quedar sin trabajo. Y estoy pensando muchísimo en eso, como el componente mental de la ansiedad o que igual se ve en muchos trastornos. Bueno, ese es un dato de alarma, ¿no? Si estoy invirtiendo mucho tiempo preocupándome por ello y no me puedo relajar. Es decir, si de repente me quiero ir no sé, quiero ver una película, no, yo sigo pensando en esto, ¿vale? No lo puedo parar. Entonces, ese es un dato de alarma importante. Desde el punto de vista biológico o fisiológico, llamémosle, también la presencia de síntomas inespecíficos, que bueno, son muy característicos de ansiedad. Por ejemplo, palpitaciones, que me esté latiendo el corazón, sudoración, falta de aire, molestias gástricas que no son específicas, de repente tengo diarrea, el otro día tengo mucha gastritis, ¿no? Síntomas de ya igual de una intensidad grave como una crisis de ansiedad, muchísima ansiedad en un periodo cortito de tiempo, ¿vale? Esa parte también nos ayuda. Si yo noto cambios o molestias así de forma constante, no me puedo concentrar, no puedo dormir bien, mi apetito se empieza a afectar. Si yo empiezo a notar todo esto, bueno, también es un dato que tenemos que considerar y desde nuestra conducta, cómo yo actúo en respuesta a esto. No sé, me lavo mucho las manos, evito salir, evito temas asociados al COVID, evito tocar objetos, no sé, diferentes cuestiones. Si esto es algo que ya tuve cambios en la forma en la que me comporto y que además empieza a afectar, esa es la clave, ¿no? Que algo permanezca por mucho tiempo, que me empiece a afectar y que no me permita funcionar. Yo creo que ahí es el momento donde tenemos que buscar atención. Que creo que es un punto medular, doctor, hablar de esto en particular, porque probablemente bien lo dijo, no me estoy dando cuenta yo, pero mis compañeros de trabajo, mi familia, mi pareja, se pueden dar cuenta que algo me está pasando, ¿no? Porque ya no estoy a lo mejor disfrutando de esa película, como usted decía, o la centro mucho a COVID, todos los comentarios los empiezo a orientar hacia allá, y probablemente pues sea un punto importante hasta que ya no funciono laboralmente, ¿no? O académicamente, si alguien estaba realizando algún tipo de estudio, que ya no quiera estar en contacto ni siquiera a través de estas plataformas virtuales con sus compañeros porque se entera de cosas o que incluso haya apagado todo medio de comunicación, ¿no? Al principio creo que uno lo escuchaba todos los días, decían vamos a escuchar la telenovela COVID por las tardes y las mañanas, Sí. y ahora como que tratan de evitar justamente esos puntos, ¿no? Pero es creo que un punto justamente que pudiéramos precisar a nuestra audiencia, porque nos va a decir si ya no somos funcionales o dentro de todo somos funcionales y seguimos realizando nuestras actividades, ¿no?
Sí, y remarco mucho este componente de la dificultad para llevar a cabo mi vida, porque creo que, bueno, no sé, mientras estaba investigando este tema y revisando y pues me topé con algunos comentarios en internet, un poco viendo qué pensaba la gente. Creo que la gente ya también tiene mucha desconfianza a todo lo que tenga que ver con COVID, a toda la información. Y no es algo ajeno para la psiquiatría. Una crítica que la gente hace de forma constante a nosotros es como este afán de patologizar todo, ¿no? Pero no todo es una condición de salud mental. Acá el punto clave es este, ¿no? Como que yo ya no pueda funcionar por algo en cómo pienso, en cómo me comporto, en cómo me siento, que no pueda dormir, no pueda comer, no esté concentrado, concentrada. Según esto, yo puedo decir si hay un problema o no, pero nada más quería puntualizar eso porque creo que hay mucho escepticismo en general hacia la salud mental, particularmente creo que ya también hay cierto grado de escepticismo hacia lo que sale con COVID y si se combinan ambas, creo que la gente puede desconfiar, pero pues bueno, está más que documentado todas las secuelas que ha dejado el COVID en la salud mental. Y pues es muy importante por eso conocerlas, ¿no, doctora? Porque pues no es minimizarlas, pero tampoco exagerarlas, sino Claro. encontrar realmente el punto que nos permita pues conocer lo que se ha desarrollado o que se ha incrementado con esta pandemia y que necesitamos pues estar alertas, ¿no? Bien dicen por ahí también desde todas estas organizaciones que están regulando esta cuestión del COVID, que la siguiente pandemia también tiene que ver con la salud mental, ¿no? No solamente ahorita con todo esto de las mutaciones del virus y demás, sino que se han detectado en todos los países, en todas las personas. Aquí no importa el continente, ni el color de piel, ni si soy chino o soy americano o soy latinoamericano. Aquí todo mundo estamos, digamos, reportando la presencia de ciertas alteraciones de índole emocional y mental, pues que han requerido incluso atención. Y creo que aquí también necesitamos, doctora, quitarnos ese estigma del que hablaba, ¿no? El otro día alguien me decía, me siento muy mal, eh, no estoy tolerando esta cuestión del COVID, justamente tenía un trastorno obsesivo compulsivo, decía, estoy en descontrol total, ya no puedo ir a trabajar, ya no quiero acercarme a los pacientes, pero no quiero que todos se enteren de que me siento mal, de que estoy necesitando una ayuda especializada porque ya no puedo, ¿no? Y entonces me decía, ¿qué hago? Yo necesito recibir atención porque pues yo ya sabía que tenía un trastorno obsesivo compulsivo, pero ahorita estar frente a la primera fila de atención como médico, hacer todo mi trabajo y traer este trastorno me está generando, pues bien lo decía, problemas para conciliar el sueño, no quiere tocar nada, absolutamente nada en el hospital, no come, no quiere ir al baño. Entonces creo que realmente pudieran tener alguna exacerbación de ciertos síntomas agregados a los que el propio COVID por las condiciones nos está provocando, ¿no? Sí, sí, los casos han aumentado. Hay unos reportes bastante nuevos que dicen que ya a este momento el 62% de las personas que viven con TOC incrementaron en gravedad. Y pues sí, realmente, bueno, prácticamente mi consulta en este momento es de TOC. Yo no pensé que tantos casos en algún punto pues sí, o sea, no pensé tener tantos pacientes de TOC en mi consulta privada porque no es algo tan frecuente teóricamente, Ujú. ¿no? Pero, pues bueno, ahorita hemos visto que ha incrementado bastante. Doctora, y quiero preguntarle también otra circunstancia. Es una realidad también que en algún momento, tanto nosotros como nuestras familias en general, alguien puede contagiarse de COVID, ¿no? Y eso puede finalmente dejarnos
no solo pues la secuela que ya sabemos que puede dejar en cualquier circunstancia, sino también pues ahora vivir con el miedo otra vez, ¿no? De que me puedo recontagiar, que puede provocarme, pues otra vez irme a una terapia intensiva para aquellos que estuvieron en esa condición, el que la familia se pueda contagiar y ahora son sumamente estrictos con las medidas y se generaron pues a raíz de esta experiencia, ¿no? Que pudiéramos también compartir con respecto a qué fue el detonante, digámoslo así. No se conocían con un trastorno obsesivo, no se conocían con ciertas, digamos, características de ser hipocondriaco, no se conocían con un trastorno de ansiedad previo, sino a raíz de haberse complicado o haber obtenido simplemente esta experiencia del COVID, los hizo ahora presentar este tipo de trastornos. Sí, es algo frecuente, ¿no? Es algo que estamos viendo mucho, que también está bien descrito. Yo creo que en estos casos particulares de si yo ya tuve COVID eh, y empiezo con alguna manifestación de salud mental, creo que en este momento, más allá del estigma, es sí o sí buscar atención, porque tenemos ahorita estas nuevas, bueno, sí, tenemos ahorita esta nueva entidad que es el long COVID, que justamente puede cursar con síntomas neuropsiquiátricos como la fatiga, alteraciones en la memoria, esa parte es muy importante, depresión, ansiedad, gente que durante un cuadro de COVID tiene delirium y quedan con alguna secuela. Entonces, creo que en este momento es fundamental que si tenemos este antecedente de que tuvimos COVID, eh, y tenemos alguna secuela en cuanto a nuestra salud mental, buscar atención para evaluar si se trata de algo psiquiátrico primario, si tiene que ver con las secuelas propias del COVID, porque ahí tendríamos que hacer un abordaje de diagnóstico y de tratamiento pues bastante fino para llegar a encontrar la estrategia que le pueda servir a cada quien. Entonces, creo que también ahorita algo que nos puede ayudar es eso. Si yo noto algo, pues, más allá del tema psiquiátrico, el estigma, también ver que pues nuestro cerebro se enferma y en nuestro cerebro pues están nuestras emociones, nuestros pensamientos y pues no es algo nuevo tampoco que las infecciones puedan generar síntomas psiquiátricos. Esto lo vemos desde los primeros casos descritos, son desde la epidemia, perdón, de influenza. Y doctora, ¿nos puede compartir algo relacionado con los tratamientos? Porque ese es otro punto de quiebre. De repente uno, pues a lo mejor lo de menos es voy a una consulta con un especialista, pero le temo a los medicamentos, le temo al tratamiento en sí que me pueda provocar o cierta dependencia o ciertos efectos secundarios y que yo prefiera probablemente también pues evitar ese tipo de cosas. Pero la pregunta sería un poquito orientada hacia eso. ¿Cuáles son los tratamientos? Digamos, sé que se particularizan los casos, no es igual para todos, pero en general sí se utilizan ciertos fármacos, cuáles son los efectos, cómo darnos cuenta que va realmente a ser beneficioso para mí, para que también tengamos un poco de confianza, ¿no? En que esos medicamentos realmente me van a ayudar. Sí, por ejemplo, para en los casos de las patologías que mencioné, por ejemplo, hipocondriasis, trastorno obsesivo compulsivo, se tratan prácticamente igual. Para casos de estrés postraumático, también usamos medicamentos de la misma familia. En caso de que hubiera una fobia, también usamos lo mismo. Lo que llegamos a usar en estos casos son antidepresivos, que aunque se llaman antidepresivos, son el tratamiento de elección para múltiples entidades, ¿no? Múltiples condiciones. Aquí lo que puede variar son las dosis, dependiendo mi diagnóstico, ¿no? Pero en general usamos esos mismos medicamentos.
Acá es muy importante saber que yo sé que hay mucho estigma hacia los medicamentos psiquiátricos, pero el medicamento, básicamente los que usamos de sostén de tratamiento, ya sea antidepresivos, antipsicóticos, que es lo más frecuente, son medicamentos sumamente seguros, son medicamentos con muy pocos efectos adversos o que en general son bien tolerados, no causan dependencia, no causan adicción, la felicidad no depende de una pastilla, eso no existe. El medicamento únicamente nos ayuda a estabilizar el problema que tengamos y listo, pero no significa que lo vamos a tener de tomar de por vida. Además, hay que entender que ya tenemos opciones muy nuevas de tratamiento. Entonces, esa es la importancia de acudir a atención, porque a lo mejor pasa mucho, ¿no? Como es que mi prima tomó clonazepam, entonces ya eso le ayudó para la ansiedad y yo me la empiezo a tomar, cuando a lo mejor ese sí es un medicamento que causa dependencia, ¿no? Es un medicamento que sí tiene algunas salvedades que tenemos que considerar según el caso. Entonces, hay que tener en consideración que, pues, si es necesario dejar tratamiento, siempre se busca la mejor opción y considerando las características particulares de, de cada persona y de cada caso. Eh, si es alguien que por cuestiones de trabajo, pues no puede tener, no puede estar con somnolencia en el día, pues por supuesto que no le voy a dejar un medicamento que le dé sueño todo el día, ¿no? Si es alguien que tiene muchísimo insomnio, a lo mejor puedo aprovechar el efecto adverso de un medicamento que puede dar sueño, dejarlo en la noche y que con eso pues duerma mejor y que en el día no esté tan cansado, ¿no? Entonces ahí el medicamento pues con toda confianza se puede tomar. No es adictivo, que es la mayor preocupación. Y bueno, ahí también depende del caso. En general, para la mayoría de las condiciones que comentamos ahorita, pues lo ideal es el tratamiento en conjunto, tanto farmacológico como terapéutico. Entonces, ahí hay que considerar que pues para optar por una o por otra, es mejor tener una valoración inicial, ya sea con un psicólogo, con algún psiquiatra, que nos diga cuál sería la mejor opción en nuestro caso y pues sin miedo buscar atención. Finalmente, esto que decía, el hecho de ocultar cómo me siento no me lo va a quitar. Ok. Doctora, quisiera preguntarle, hay algo que de repente, pues la gente tiene un poco de inquietud y es tener estas alteraciones como la afefobia, como la coronafobia, como este trastorno obsesivo. ¿Se puede curar? ¿Se puede controlar? ¿O es algo con lo que voy a vivir el resto de la vida y siempre me voy a sentir igual? En general, las fobias tienen un buen pronóstico en el tratamiento en conjunto, también con la terapia cognitivo-conductual tienen un buen pronóstico. En el caso del trastorno obsesivo-compulsivo, es una entidad crónica que por lo tanto nosotros no usamos de entrada el término curación porque solamente una de cada 10 personas que tienen TOC tienen un cuadro y se les quita y ya no vuelven a tenerlo, ¿no? Entonces, nosotros ahí no utilizamos ese término, nosotros utilizamos el término de remisión. ¿Esto qué quiere decir? Que los síntomas me duren menos de una hora, que no me generen ansiedad y que yo pueda hacer mi vida con normalidad, o sea, como si no tuviera TOC, ¿no? Esa es la intención del tratamiento en las entidades crónicas, la remisión de síntomas. Y me parece como muy relevante que nos haya compartido también, doctora, que en ocasiones hay que llevar tratamientos combinados, ¿no? Entre un medicamento, pero también la terapia y que básicamente ha sido este enfoque, el cognitivo-conductual, el que mejor respuesta ha tenido en estas alteraciones de ansiedad y que pues un psicólogo experto nos va a ayudar pues a tener un control sobre la respiración, sobre esta parte fisiológica de la taquicardia, sobre esos pensamientos repetitivos y obsesivos en nuestra cabeza, el tratar de tener al menos esta higiene del sueño que pueda fortalecer un poquito, que yo pueda dormir mejor, descansar mejor y toda una serie de cosas que combinadas creo que el resultado puede ser muy benéfico y que pues finalmente tengamos esta remisión de la cual nos habla, ¿no? Doctora, tenemos ya 5 minutos antes de terminar el programa, pero no me gustaría cerrar el programa sin que antes nos pueda puntualizar algunos puntos relacionados con estas entidades nuevas, con estos trastornos que a lo mejor
empezaron digamos, a evidenciarse un poco más con el COVID, para que la gente pues los identifique, los conozca y sepa puntualmente que no se está volviendo loco, sino que se está generalizando pues a toda la población en todo el mundo. Entonces, si nos ayuda a hacer como estos puntos clave de todos los puntos que hemos tocado en el programa para poder cerrar, te lo agradecería muchísimo. Sí, yo creo que los puntos clave son, si yo tengo un temor excesivo a contagiarme de COVID, es un foco rojo. Si en algún punto tengo muchas preocupaciones o pensamientos catastróficos asociados al COVID, también es otra cosa que tenemos que considerar. Si en mi conducta yo tengo muchas conductas repetitivas enfocadas a tratar de prevenir tener COVID, me refiero a conductas excesivas, también es otro punto que tenemos que considerar para buscar atención. Y en el caso de la evitación o conductas de seguridad, cosas que no hago para sentirme más seguro, como no salir o no tocar objetos, ¿vale? Esos son los puntos descritos más importantes en la coronafobia y busquen atención, es muy importante, tenemos que quitarnos ese estigma, también reconocer que todo lo que hemos vivido no ha sido fácil, nadie estaba preparado para una pandemia de estas características y es un buen momento para que busquemos atención en caso de necesitarla y sin miedo, la única opción que queda es la de estar mejor. Doctora, en caso de que alguien requiriera pues de esta ayuda como la que usted ofrece como especialista, ¿dónde la pueden encontrar? ¿Cómo sería, digamos, esta cercanía con usted para que la gente que nos escucha y que pudiera tener algunas de estas molestias o síntomas de las que hemos hablado esta tarde, pues pudiera realmente acudir con un especialista que le pudiera ayudar y que pudiera ser como la persona idónea para este tipo de trastornos? Sí, yo tengo una página de Facebook, ahí me buscan como psiquiatra.nancygarcía, ahí vienen mis datos de contacto y pues de repente subo algunas infografías sobre TOC, sobre depresión, sobre diferentes cosas para que, bueno, para hacer, compartir información. Y también mi número de contacto para citas es 55 1907 6254 y ahí con mucho gusto me pueden escribir y pudieran agendar una cita. Doctora, pues creo que vamos a tener que dejar esta información, si nos los permite, en nuestras redes sociales también, por si alguien estuviera teniendo esta necesidad, pues acuda con toda confianza a pues recibir la ayuda profesional que usted nos comparte. Perdón, se ¿no? pasó mi gato. Eso es parte de estas cosas que han cambiado, doctora, donde las Sí. mascotas también piden estar en escena y por ahí ya lo veremos. Pues doctora, ha sido un placer platicar con usted, que nos haya aclarado muchas cosas con relación a estos términos que probablemente no eran tan conocidos por nosotros como la fefobia y la coronafobia y algunos otros más que ahorita nos mencionó, que me parece muy relevante que podamos conocerlos todos y que si a lo mejor no me pasa a mí, pero le pasa a un compañero de trabajo, le pasa a un familiar, pues ya le pongamos nombre a las cosas, le podamos recomendar que acuda a atención especializada y que esto finalmente dé pues un feliz resultado, ¿no? Que sea también estar pues controlados en la parte de salud mental y con toda la vigilancia por un experto que me ayude con medicamentos o con psicoterapia a resolverlo lo mejor posible. De verdad que le agradecemos muchísimo, doctora Nancy García, que haya estado con nosotros esta tarde aquí en Metamorfosis. Gracias a ustedes, hasta luego. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros nos estaremos escuchando próxima emisión jueves 3 de la tarde. Hasta la próxima.